Me voy mañana de viaje a Taiwán y quería como empezar el blog hoy y comentar un poco todo el tema del viaje y tal, pero tengo un dolor de cabeza horrible, o sea, he intentado como no tomarme nada, llevo todo el día como intentando no tomar nada y al final me tengo que tomar un ibuprofeno porque es que literalmente sentía que me iba a explotar la cabeza, así que me vais a perdonar que no voy a dar muchos detalles, ya demasiado esfuerzo estoy haciendo cogiendo la cámara. No sé si el blog de. O sea, no sé si el vídeo de Taiwán será más tipo blog. No creo que bloguee mucho porque además estoy con gente y. O sea, no por nada, pero. No sé, no siento que sea como un viaje para grabar, sino un viaje para disfrutar con amigos. Em, pero bueno, sí que quiero grabar como cosas, me voy a llevar la cámara, voy a hacer fotos y tal. Así que ya contaré más mañana porque es que de verdad que no puedo, me va a explotar la cabeza. Necesito tumbarme con los ojos cerrados y morir.
Hace ya un par de días que volví de Taipei y que me mudé a la nueva casa. No he grabado nada, bueno, creo que grabé un poco antes de mudarme, pero no he grabado nada desde entonces porque he estado busy as fuck. Em, Todavía sigue mi cuarto, de hecho, si lo veis ahí atrás, sigue hecho un puto desastre porque he estado tan liado, o sea, ya llevo 3 días en esta casa y he estado tan liado que es que no me ha dado tiempo ni a deshacer la maleta, todavía está aquí. Encima, para colmo, creo que me estoy poniendo malo porque me encuentro hoy bastante como rough, como me encuentro regulinchi y encima tengo que ir a las oficinas de un cliente a visitarles hoy aquí en Tokio y a comer con ellos y no sé qué más, la verdad, no sé cuál es el plan, pero está siendo durete, ¿eh? Necesito parar un poco. Taiwán estuvo súper guay. Supongo que habré puesto partes del vídeo antes de esto, como montado así en plan guay. Pero bueno, esto está durete, ¿eh? La verdad es que no me gusta nada vestir con este tipo de camisetas, bueno, de camisas o de lo que sea esto. Así de formal, vaya. Así que os voy a explicar por qué me estoy vistiendo así, con este tipo de jersey de cuello de tortuga es. Básicamente me han pedido que vaya a la oficina de un cliente. Y claro, yo dije, a ver, oficina de un cliente en Tokio, japoneses. Y yo dije, a ver, yo tengo tatuajes en el cuello y en la mano. No sé si es algo aceptable. Me dijeron que no hay problema, no sé qué, que entiende las diferencias de cultura y tal. Total, que al final resulta que no. Al final me volvió a hablar y me dijo, oye tal, lo siento mucho, pero es verdad que me han dicho que a lo mejor hay personas del equipo que no entienden las diferencias culturales y se sienten incómodas con los tatuajes, no sé qué. ¿Te importa llevar un turtleneck? Así que bueno, pues nada, aquí estoy con el turtleneck. Ya les dije que la mano, o sea, es imposible cubrirla. O sea, me podría poner un guante, pero no me voy a poner un guante, o sea, no me da la gana. Y voy a explicar un poco el tema de los tatuajes, porque el otro día subí una historia diciendo que en el gimnasio me habían echado por tener tatuajes. Bueno, a ver, no me habían echado, me pidieron que no entre con tatuajes. Y de hecho les pedí si me podía terminar el entrenamiento y me dijeron que sí. Pero bueno, me dijeron que no podía entrar si llevaba tatuajes. Voy a bajar la cámara porque no entiendo por qué sigue estando ahí arriba. Subí una historia diciendo eso y un montón de gente... Hostia, que me mato. Pensaba que estaba la cama más alta. Un montón de gente, de mis amigos, me hablaron para preguntarme qué pasaba, por qué lo de los tatuajes. O sea, que parece ser que hay mucha gente que no lo sabe. Vale, el tema de Japón con los tatuajes es que hace años solo los yakuza llevaban tatuajes. Y los yakuza son como la mafia de Japón. Y entonces, si en algún sitio público se veía algún yakuza, la gente dejaba de ir porque les tenía miedo. Entonces lo que se empezó a hacer era, como los tatuajes eran la marca distintiva de los yakuza, lo que se empezó a hacer es prohibir a la gente con tatuajes entrar a los sitios, de manera que el resto de personas no tiene miedo y sigue yendo. El tema está, y aquí me voy a poner un poco, no hater, pero voy a sacar el lado malo de la sociedad japonesa, que la gente tiende a idealizarlo, Japón es maravilloso, todo es increíble, que respetuosos son todos y tal, y sí, eso está súper bien, pero tiene una doble cara. La otra cara de la moneda es que, y esto
lo he hablado con amigos japoneses. O sea, no creáis que vengo yo aquí, foreigner, a meter mierda de los japoneses, porque no es así. O sea, a mí me encanta la sociedad japonesa, me encanta la cultura, por algo estoy viviendo aquí, pero no todo es maravilloso y hay que decirlo. Y esto le he hablado y me lo han dicho amigos míos japoneses. A nivel sociedad general, ¿vale? No me vengáis con, no, porque yo conozco a un amigo japonés que es súper majo y es súper abierto y todos tenemos amigos japoneses y todos conocemos a gente que no es así, ¿vale? Estoy hablando a nivel general. La sociedad japonesa es una sociedad que no piensa por sí misma. O sea, no existe la individualidad, no existe que la gente piense, oh, esto está bien o está mal. La sociedad japonesa se rige por las normas. Normas que se han impuesto, entonces si una norma dice esto, yo creo en esto. ¿Qué pasa? Que hace 50 años pusieron la norma de los tatuajes están mal porque son de la Yakuza, prohibido entrar a la gente con tatuajes, etc. Y a día de hoy los japoneses no son capaces de pensar, igual los tatuajes a día de hoy no significa que seas un delincuente, igual todo el mundo se tatúa y no te hace peor persona. No, porque como alguien ha dicho hace 50 años que eso está mal, pues entonces está mal y punto. Esto está cambiando poco a poco, evidentemente. Las nuevas generaciones se están tatuando ya de japoneses y cada vez se está extendiendo más también por aquí por Japón. Además, cada vez se está poniendo más de moda, más gente viene, la gente viene tatuada, los japoneses lo ven, etc. ¿Qué pasa? Que Japón también es una sociedad muy longeva. Entonces, los que a día de hoy todavía están mandando en las empresas son señores de 80 o 90 años, porque los japoneses no se jubilan. Es mentira, ¿vale? Pero, bueno, de hecho no, hay muchos que no se jubilan, pero bueno. Los japoneses no se jubilan. Entonces, esos señores todavía se creen que los tatuajes están mal. Entonces todavía tienen la política de prohibidos tatuajes. Cuando en un futuro haya un cambio de generación y la gente que ahora tenga 40, 50, que es más abierta de mente y tal, pase a dirigir esas empresas, o más gente joven habrá empresas y tal, esto se normalizará más y los sitios empezarán a permitir tatuajes. Pero a día de hoy pasa esto. ¿Por qué? Porque por un lado somos súper correctos, seguimos las normas, respetuosos y tal, pero por otro lado eso nos hace que perdamos la individualidad de pensar yo si esto está mal o no. A mí me dicen que esto está mal y entonces esto está mal. Y si me dicen que esto está bien y que hay que hacerlo así, yo lo hago así. Punto. Entonces, pues eso, por eso a día de hoy en muchos gimnasios no te dejan entrar con tatuajes, en muchos onsen no te dejan entrar con tatuajes y en muchos otros sitios. Y por cierto, otra cosa que me molesta muchísimo, Japón, aquí me has decepcionado, ¿vale? Y es una gilipollez, pero es algo que no entiendo. O sea, mi armario, ¿vale? ¿Por qué? O sea, ¿a qué puto genio se le ocurrió poner la barra vertical? O sea, hacia mí, en vez de horizontal para yo poder seleccionar rápido la ropa y sacarla. ¿A quién coño se le ocurrió poner esta barra como apuntando hacia mí en la que tengo que ir así y si me gusta esta chaqueta y quiero sacarla, tengo que sacarla así, pasar por todas las demás, tirarlo todo al suelo? O sea, ¿en qué fucking momento, Japón? ¿En qué fucking momento